Descubrí que mi esposa me engañaba. Puso a todos en mi contra. Descubrí la verdad y la usé en su contra. Estoy en un lío tremendo, y lo que más necesito ahora es un consejo para salir de él. Decir que estoy en un lío me hace sentir culpable, pero no lo es. Soy víctima de principio a fin, y culpo a mi esposa más que a nadie. No será mi esposa por mucho tiempo, pero ahora mismo no puedo ni pensar en el divorcio, porque hay problemas mayores. Ha emprendido una verdadera campaña de desprestigio contra mí, y el problema es que la gente le cree, incluso personas que conozco desde hace años. Necesito consejo, así que volveré al principio. Yo, un hombre de 30 años, me casé con Victoria, una mujer de 29, hace 3 años. Salimos juntos durante casi 3 años antes de casarnos. Todo iba bien. Nos mudamos de ciudad porque ella recibió una muy buena oferta de trabajo, y yo trabajaba principalmente a distancia en una gran empresa. Me trasladaron a una oficina en el nuevo estado y ella retomó su nuevo trabajo. Todo parecía marchar sin problemas. Nunca tuvimos motivos para quejarnos, especialmente al principio del matrimonio. Sinceramente, creo que nos entendíamos increíblemente bien y que nuestra comunicación era excelente. Incluso ahora, no me culpo por pensar que todo iba sobre ruedas. Pero el problema empezó cuando comencé a notar algunos comportamientos extraños en ella. Eran tan sutiles que, al principio, pensé que me equivocaba, pero cuando continuaron, me di cuenta de que no. Me refiero a cosas como que llegaba a casa por la noche después de un largo día oliendo a perfume fresco. Esto puede sonar raro, pero antes solía oler a perfume desvanecido y un poco de sudor. Me gustaba ese olor, era natural. Pero se volvió aún más raro cuando noté que una noche olía así, y las 2 o 3 siguientes no. Si se hubiera convertido en una costumbre, habría esperado olerlo todas las noches. Le pregunté al respecto y dijo que lo hacía para oler bien para mí cuando volviera. Sabía que me gustaba como olía antes, así que eso no tenía sentido. También recuerdo que, en 2 ocasiones, me llamó para pedirme ayuda con la gasolina porque se le había acabado a unos 5 o 10 minutos de casa. El trayecto al trabajo duraba unos 25 minutos en un buen día. Eso era raro, porque casi nunca se quedaba sin gasolina. Compraba la misma cantidad cada semana, y a menos que se desviara mucho de su ruta, siempre le alcanzaba. Victoria es increíblemente inteligente, y eso era parte de la razón por la que le iba tan bien en su carrera. La ayudé en esas 2 ocasiones y nunca volvió a suceder. Aún así, me pareció extraño, porque cuando le pregunté cómo no había estado pendiente del nivel de gasolina, simplemente dijo que quería llegar rápido a casa y pensó que llegaría a la gasolinera a tiempo. Si hubiera pasado solo una vez, lo entendería, pero 2 veces, no me pareció propio de ella. Finalmente, noté que estaba un poco más reservada con su teléfono. No era algo muy obvio, pero a veces escribía mensajes con la pantalla ligeramente inclinada hacia otro lado y otras veces no. En lugar de dejar el teléfono en la mesita de noche, lo tenía en la mano o debajo de la almohada. Y ahora se lo llevaba al baño para escuchar música, algo que nunca había hecho antes. Mi primera suposición no fue la peor, porque cuando sientes que conoces bien a alguien y la amas lo suficiente como para querer pasar el resto de tu vida con esa persona, es absurdo no darle el beneficio de la duda. Supuse que tal vez algo en el trabajo la estaba estresando y como resultado, estaba más olvidadiza o pendiente de los asuntos laborales incluso fuera de su horario. Hablé con ella y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le comenté que había notado algunas peculiaridades en su comportamiento y le mencioné todas las que he contado aquí, además de algunas otras que ya no recuerdo. Pero lo justificó tal como esperaba, la empresa estaba trabajando en varios proyectos importantes y ella se estaba esforzando al máximo intentando encargarse de todo. Dijo que algunos días se olvidaba de comer, así que tal vez la hipoglucemia le estaba afectando la memoria y la concentración. Encontró una excusa para todo, y yo le dije que la entendía, porque de verdad la entendía. Siempre había sido una persona ambiciosa, así que me pareció el comportamiento de alguien extremadamente centrada en su carrera, tal como debía de sentirse en ese momento. Todo parecía estar bien, o al menos eso creía. Había decidido no darle demasiadas vueltas a las cosas raras que notaba en Victoria. Incluso empecé a cuidarla más, a presionarla un poco para que descansara, porque la amaba. Era la esposa que siempre había querido y odiaba verla tan estresada. Pero un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. El día había empezado como cualquier otro. Yo trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, pero cuando voy a la obra, suelo pasar allí casi todo el día. Victoria sabía perfectamente mi rutina.
Esa mañana, antes de salir, me pidió que la llamara cuando estuviera por regresar, porque quería que le trajera algo de camino. Me mencionó una pastelería cerca de mi oficina, le encantaban sus pasteles, así que pensé que era un simple capricho. Nada fuera de lo común. Llegué al trabajo y, curiosamente, el ambiente estaba más tranquilo de lo habitual. Habíamos terminado un gran proyecto la semana anterior, así que no había mucho que hacer. Después de un rato, sin tareas pendientes, decidí regresar a casa más temprano. Olvidé por completo avisarle, como me había pedido. Simplemente pasé por la pastelería, compré su postre favorito y seguí mi camino. A unos metros de casa, noté un sedán negro estacionado junto a la acera. Un Audi nuevo. Me encantan los autos, así que lo observé con cierto interés, sin sospechar nada. Pero ese detalle se volvería muy importante minutos después. Apenas crucé la puerta, un olor extraño me golpeó. No era el perfume de Victoria, al menos no el habitual. Este era diferente, más fuerte, más masculino. Me quedé quieto unos segundos. Su coche no estaba en la entrada, lo que significaba que debería estar en el trabajo, pero sentía que había alguien en casa. Y lo confirmé en el instante en que escuché pasos apresurados bajando las escaleras. Era ella. Victoria apareció con una bata, despeinada, con la respiración agitada y una expresión que no olvidaré jamás. Lo primero que salió de su boca fue: ¿qué haces aquí tan temprano? No, hola, no, te extrañé. Solo eso. Supe al instante que algo andaba mal. Intentó recomponerse, acercarse a besarme, abrazarme, pero la aparté. En ese momento, el instinto se apoderó de mí. Fui directo hacia las escaleras, pero ella intentó detenerme, inventando una excusa torpe, que primero dejara los pasteles en la cocina. No le hice caso. Me quité los zapatos y subí decidido. Ella corrió detrás de mí, tratando de bloquearme el paso. La empujé, con más fuerza de la que me gustaría admitir, y seguí subiendo. No cayó ni se lastimó, pero dejó de intentar detenerme. Solo la escuché detrás, temblando, suplicando: cariño, espera, por favor, espera. Abrí la puerta de nuestra habitación, y ahí estaba. Un hombre, medio desnudo, vistiéndose apresuradamente junto a la ventana abierta. Un cliché, sí, pero verlo en mi propia casa me revolvió el estómago. Por un segundo pensé que intentaría saltar por la ventana. No lo conocía, pero su ropa, traje caro, reloj brillante, me dijo que era un ejecutivo. Le exigí saber quién era, y apenas logró balbucear: mira, tío, no lo sabía. Volví a preguntarle, esta vez con más rabia que voz. Dijo que trabajaban en el mismo edificio, que no tenía idea de que Victoria estaba casada. Miré hacia la puerta y vi a mi esposa. Estaba ahí, con las manos en la cabeza, sin decir una palabra. El tipo terminó de vestirse y se acercó lentamente, con miedo, sin saber cómo reaccionaría yo. No soy un hombre violento, y aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía golpearlo, simplemente me hice a un lado. Vete, le dije. Y lo hizo. Salió sin mirar atrás, dejando solo el silencio, el olor ajeno, y a una esposa temblando frente a mí, con la traición escrita en los ojos. Oí el motor del coche del tipo arrancar, y apenas un minuto después, todo me golpeó como una avalancha. Recuerdo que mis piernas se rindieron y me desplomé en el suelo del dormitorio. No lloré. No podía. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero por dentro me sentía, destrozado. Se suponía que iba a ser un día normal. Un día cualquiera. Y, de repente, todo lo que conocía se vino abajo. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si cada pensamiento intentara aplastarme desde dentro. Me quedé sentado allí, con la mente inundada de recuerdos, de promesas, de momentos que de pronto parecían falsos. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando alcé la vista hacia la puerta, allí estaba ella. Victoria. Tenía la boca tapada con la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. No sé si lloraba por remordimiento o porque finalmente se daba cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Tal vez simplemente lloraba por haber sido descubierta. Le dije con calma, demasiada calma, diría ahora, que tenía que irse. Ella, todavía llorando, insistió en que quería hablar. Pero le respondí que ya no había nada que decir. Lo que había pasado estaba tan claro que intentar explicarlo solo prolongaría mi sufrimiento. Le dije que podía empacar lo que necesitara, pero que debía irse.
Y mientras la observaba moverse por la habitación, recogiendo su ropa, su maquillaje, sus cosas, me di cuenta de algo: nunca se disculpó. Ni una sola vez. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, solo respondió: no lo sé. Esa fue su explicación. No lo sé. En ese momento supe que ya no quedaba nada entre nosotros. Ningún amor, ningún respeto. Solo vacío. Cuando terminó de empacar, se acercó a mí. Intentó tocarme, pero aparté su mano con fuerza. Y luego, hizo algo que me dejó helado. Intentó abrazarme. Como si fuéramos una pareja en una película romántica que está pasando por un malentendido. Como si todo se pudiera arreglar con un abrazo. La empujé, y cayó hacia atrás. Me miró, sorprendida, como si no pudiera creer que yo la hubiera rechazado. ¿Pero qué esperaba? Acababa de destruir mi vida y aún así creía que podía tocarme. No dije nada más. Ella tampoco. Solo se dio media vuelta, bajó las escaleras y salió de la casa. Y así, el silencio volvió a ocuparlo todo. Pensé que ese sería el final. Pero no tenía idea de que lo peor apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un caos mental. No sabía a dónde había ido Victoria, y sinceramente, no me importaba. Solo intentaba mantenerme cuerdo. Retomar mi vida, trabajar, comer, dormir. Cada cosa costaba el doble. Sabía que tarde o temprano tendría que contactar con un abogado de divorcio, pero no tenía fuerzas todavía. Me prometí que lo haría en un mes, cuando pudiera pensar con claridad. Hasta que una tarde recibí un mensaje de mi amigo Sam. Lo conozco desde hace años, casi una década. Un hermano, más que un amigo. Así que cuando me llamó con voz tensa y lo primero que dijo fue: ¿qué pasa contigo, tío? ¿Ahora le pegas a las mujeres? Me quedé helado. Creí que estaba bromeando. Pero su tono no tenía nada de humor. Le pregunté de qué hablaba y me respondió, furioso, que no me hiciera el tonto. Dijo que Victoria le había contado que yo la golpeaba desde hacía tiempo, desde que nos casamos. No podía creer lo que oía. Le aseguré que era mentira, pero él dudó. Dijo que había visto fotos. Y me las envió. En las imágenes se le veían unas marcas rojas en el brazo y en la parte superior del pecho. No moretones, solo manchas, probablemente de cuando intentó bloquearme y la empujé para apartarla. Le expliqué exactamente lo que había pasado. Que la descubrí con otro hombre, que ella me engañó, y que esas marcas eran el resultado de su intento por impedirme subir las escaleras. Sam escuchó en silencio y luego me soltó que, según Victoria, me había sido infiel porque yo ya no era el hombre con el que se casó y necesitaba una salida. En ese momento perdí la calma. Le pregunté cómo podía defenderla así, cómo podía creerle sin siquiera escuchar mi versión. Pero parecía convencido. Y ahí lo entendí. Mi esposa no solo me había traicionado. También había decidido destruirme. Después de colgar con Sam, sentí una mezcla de rabia e impotencia. Éramos amigos desde hacía años, él me conocía bien, pero en ese momento actuaba como si nunca hubiera sabido quién soy. Me dijo que no iba a dejar que sus prejuicios personales nublaran su juicio, que había crecido con 5 hermanas y no toleraba a los hombres que las hacían sufrir. Afirmó que Victoria tenía fotos. Yo solo tenía mi palabra. Y lo peor fue que añadió que, si ella admitía haberme engañado, eso le bastaba para creerle, porque, según él, nadie confiesa una infidelidad si no dice la verdad. Ahí supe que no tenía sentido seguir discutiendo. Le dije que no quería hablar más y colgué. Enseguida llamé a Victoria, pero no contestó. Le envié varios mensajes, todos llenos de frustración, de rabia, de dolor, pero el silencio fue su única respuesta. No sabía dónde estaba, aunque una parte de mí intuía la respuesta. Así que tomé las llaves del coche y conduje directo a la casa de sus padres. Apenas estacioné, su padre salió furioso y me gritó que no me acercara. Yo solo quería hablar con Victoria, aclarar las cosas, pero me dijo que no me dejaría. ¿Así que vienes a pegarle otra vez? Menos mal que no te he dado una paliza ya, me lanzó sin siquiera escucharme. Fue en ese instante cuando comprendí todo. Ella me había engañado, la descubrí, y al darse cuenta de que estaba perdiendo, decidió mentir para retomar el control. Su estrategia era simple: ganar la narrativa antes de que yo siquiera pudiera defenderme.
Y lo peor, funcionaba. Además de sus padres y de Sam, supe que al menos 2 personas más habían escuchado su versión. No sé cuántas otras habrá convencido. Cada vez que pensaba en llamar a alguien de su entorno para explicar la verdad, me paralizaba el miedo, miedo a que me llamaran maltratador, miedo a que me humillaran, miedo a seguir perdiendo. Estaba desesperado. Sentía que la mujer que amaba no solo había traicionado mi confianza, sino que además me estaba destruyendo socialmente. Les pedí ayuda en línea, necesitaba un consejo, una salida. Muchos me dijeron que intentara grabar una confesión, que esa sería mi única forma de limpiar mi nombre. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Si sonaba demasiado directo, ella sospecharía y no confesaría nada. Me sentía atrapado. Me engañó, la descubrí, y en lugar de enfrentar sus acciones, me convirtió en el villano. Era manipuladora, cruel y sabía perfectamente el daño que me estaba causando. Sin embargo, seguí un consejo clave: dejar de perseguirla y enfocarme en protegerme legalmente. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Actualización 1. Hola a todos. Vuelvo con una actualización sobre mi esposa infiel, la mujer que intentó destruirme. Seguí vuestros consejos y, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una pequeña victoria. Logré obtener una grabación donde Victoria admite que mintió y que todo fue un intento de arruinarme la vida. Intenté comunicarme con ella durante semanas, pero evitaba cualquier contacto conmigo. Supongo que así hacía más creíble su espectáculo. En ese tiempo, solo un amigo se mantuvo de mi lado, y eso fue un alivio. Finalmente, le envié un correo. Para mi sorpresa, respondió, aunque fingía frialdad. Le pregunté por qué mentía, por qué no contestaba mis llamadas, y me dijo que no tenía nada que hablar con su maltratador. Entonces le propuse algo: que habláramos en un lugar público. Le dije que había ganado, que aceptaba su versión si eso quería, pero que necesitaba saber cuáles eran sus condiciones. Le mencioné incluso que podríamos hablar del divorcio y que le daría lo que quisiera, solo si dejaba de destruir mi vida. Ella no dijo nada que indicara que su versión fuera falsa, pero, para mi sorpresa, aceptó verme. Sabía que si llegábamos a reunirnos, no admitiría nada a menos que estuviera completamente segura de que no la estaba grabando. Y justamente por eso, me preparé a fondo. Contraté a un investigador privado. Su único trabajo ese día era seguirme discretamente y grabar todo lo que ocurriera a mi alrededor, sin intervenir. No lo conocía en persona, lo contraté por internet y ni siquiera quise verlo antes del encuentro, para evitar cualquier vínculo visible. Cuando finalmente nos encontramos en un lugar público, lo primero que hizo Victoria fue mirarme fijamente y soltar: ¿Tu teléfono? Fingí sorpresa, le pregunté por qué, pero me amenazó con irse si no se lo daba. Así que se lo entregué y traté de actuar con naturalidad. Revisó el teléfono, vio que estaba grabando, y se rió antes de apagarlo. Yo solo le pregunté por qué me hacía todo esto. Le recordé que había sido ella quien me engañó, y aún así estaba intentando arruinarme la vida. Su respuesta me dejó helado. No puedo explicarlo, solo odié que me descubrieras. Según ella, no quería destruir nuestro matrimonio. Afirmó que todavía me amaba, incluso cuando me engañaba. Que aquello era solo algo aparte, algo suyo, y que todo iba a salir perfecto, hasta que yo lo arruiné al descubrirlo. Me confesó que temía que yo contara su infidelidad, que todo el mundo supiera la verdad. Para ella, su imagen lo era todo, y tenía pánico de que alguien la viera como la traidora. Dijo que lamentaba haberme hecho quedar tan mal, pero que no se arrepentía. Que cuando la eché de casa, entendió que no tenía sentido rogar, porque el divorcio era inevitable. Afirmó que solo había contado su versión a unas pocas personas. Le dije que eran demasiadas. Se encogió de hombros, con esa indiferencia fría y calculadora que tanto la caracterizaba. Me dolió verla tan impasible, tan distante. Me levanté, le dije que se fuera al infierno, agarré mi teléfono y me marché. Ella se quedó allí, sentada, mirándome irme sin mostrar una sola emoción. Horas más tarde, recibí la grabación. El audio era claro, con un leve ruido de fondo, pero perfectamente entendible. El investigador había estado sentado en una mesa contigua del patio de comidas y logró captarlo todo. No me di cuenta de su presencia, pero lo importante es que lo había conseguido, tenía la prueba que necesitaba. Sabía que el daño emocional era profundo e irreparable, pero al menos, con esa grabación, podría limpiar mi nombre. Actualización 2. Espero sinceramente que esta sea mi última actualización, y lo digo con una sensación de alivio enorme.
La grabación mostraba a Victoria admitiendo, de manera indirecta, pero clara, que había mentido cuando dijo que la golpeé. Con esa evidencia en mis manos, decidí actuar. Envié el audio a mi antiguo amigo Sam, a los padres de Victoria, y a todas las personas a las que ella les había contado su historia falsa. Incluso me adelanté a posibles rumores, contacté a gente que creía que podría haber escuchado su versión y les envié un mensaje explicando toda la verdad. Fue una jugada satisfactoria. Esta vez, era yo quien controlaba la historia, solo que con hechos reales. Sam me llamó varias veces. No contesté las dos primeras, pero a la tercera lo hice. Su voz sonaba tensa. Me preguntó si la grabación era real. Yo solo respondí. ¿Por qué me lo preguntas? Guardó silencio unos segundos, y luego se disculpó. Sam me dijo que sabía que yo no era violento, pero que la historia de Victoria tenía demasiado sentido. En cierto modo, entendí su punto, pero también le dejé claro que, después de tantos años de amistad, había decidido ponerse de su lado sin siquiera intentar entender el mío. Acepté sus disculpas, aunque le dejé claro que nuestra amistad había terminado. No podía mantener una relación con alguien que no mostraba lealtad cuando más lo necesitaba. Los padres de Victoria nunca me llamaron. Ni falta hacía. Sabía que, aunque se dieran cuenta de la verdad, jamás lo admitirían públicamente. No iban a dejar mal parada a su hija. Sin embargo, dos personas más me contactaron para disculparse por haber creído su versión. Eso ya era algo. Y entonces, inesperadamente, Victoria me llamó. Pasó casi toda la llamada llorando. No podía siquiera fingir enojo, porque sabía que la había superado en su propio juego. Yo no había jugado sucio como ella, no la había difamado, no había mentido. Solo había expuesto la verdad. Mientras la escuchaba llorar, no dije nada. No porque me quedara sin palabras, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Así que simplemente colgué. Y debo decirlo, se sintió bien. No por venganza, sino por justicia. Por fin todos sabían la verdad. Todos conocían la verdadera cara de esa mujer a la que tanto admiraban. Ahora puedo concentrarme por completo en el divorcio. Esta vez con pruebas sólidas, con la verdad de mi lado. Quizás comparta una actualización más adelante, pero si no lo hago, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este proceso, por animarme, por aconsejarme y por decirme en qué me equivoqué. De verdad, gracias por todo. Edición final. Victoria y yo ya estamos oficialmente divorciados. Desde que la descubrí engañándome, me sentí destrozado, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento un poco feliz. La jueza no quedó nada impresionada con su actitud ni con sus mentiras. Como resultado, pude conservar nuestro apartamento, todos los muebles, y no tengo que darle ni un solo centavo. También conseguí una orden de protección, porque sinceramente temía lo que podría hacer alguien capaz de inventar una historia tan cruel para arruinarme la vida. La jueza fue clara, Victoria no merecía ningún trato preferencial. Y así, por fin, todo terminó. Este fue, sin duda, el mejor desenlace posible para alguien que fue engañado y difamado. Desmantelé toda su campaña de mentiras. Esa grabación fue mi salvación, y la manera en que la manejé me hizo darme cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que ella jamás imaginó. La disculpa de Sam no me sorprendió. Gente como él solo se derrumba cuando la verdad ya no se puede negar. Pero hice bien en alejarme. La lealtad no se trata de creerle a alguien solo cuando conviene. Victoria no lloraba porque estuviera arrepentida. Lloraba porque había perdido el control, porque su mentira se había derrumbado frente a todos. Ahora, por fin, tengo la oportunidad de reconstruirme, sin que nadie intente destruirme desde dentro.